Hola, ¿cómo les va? Soy el doctor Adrián Andrés Basalo. Vamos a ver en esta parte general de Derecho Internacional Privado el artículo 2595 del Código Civil y Comercial de la Nación, que en el inciso A trata lo que es la teoría del uso jurídico. En el inciso B vamos a ver lo que es la covigencia y vigencia simultánea de derechos. Y por último, en el inciso C, que trata lo que es el método analítico analógico o analítico privatista y el sintético judicial. Acá les hice un cuadro para que lo vean, después lo vamos a estar repasando. Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 2595, inciso A, teoría del uso jurídico. Luego también les voy a estar mencionando lo que es la CIDIP 2 sobre normas generales de derecho internacional privado, artículo 2. También tenemos el artículo 2595, mismo artículo obviamente, inciso B, que trata la covigencia simultánea y vigencia sucesiva, como les dije. Y por último, el artículo 2595, inciso C, método analítico analógico y sintético judicial. Y vamos también a hacer una breve referencia de la CIDIP 2 sobre normas generales de derecho internacional privado de Montevideo de 1979, en su artículo 9. Y en lo que es la forma de tratar esto, vamos a empezar en primer lugar con este artículo 2595 de Código Civil y Comercial de la Nación, que el inciso A nos dice, al hacer referencia a la teoría del uso jurídico, que en cuanto a la interpretación del derecho extranjero, el juez está obligado a establecer su contenido y aplicarlo como lo harían los jueces del Estado a que ese derecho pertenece, sin perjuicio del derecho de las partes de alegar y probar la existencia de la ley invocada. Y si el contenido del derecho extranjero no puede ser establecido, se aplica el derecho argentino. En el primer párrafo del mencionado artículo 2595, inciso A, se hace referencia al tratamiento procesal del derecho extranjero. Además, se le otorga a la norma indirecta o norma de conflicto carácter imperativo. Este artículo, como les anticipé, recepta la teoría del uso jurídico para aplicar el derecho extranjero. ¿Y en qué consiste la teoría del uso jurídico? En imitar la probable sentencia del juez extranjero cuyo derecho resulta aplicable. Y así lo decía Werner Goldschmidt, que esta teoría es imitar la probable sentencia del juez extranjero cuyo derecho es aplicable. Ténganla en cuenta, esta es la teoría del uso jurídico. Y la última parte del inciso A del artículo 2595 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina nos dice que si el contenido del derecho extranjero no puede ser establecido, entonces se habilita al juez a aplicar el derecho argentino. También tenemos que tener en cuenta que nuestra fuente interna utilizó la fuente convencional, el legislador, para hacer el mencionado artículo, entre otras fuentes, que es la CIDIP 2 sobre normas generales de derecho internacional privado, que estas se celebran en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos. Es de Montevideo de 1979. La CIDIP 2 establece las mismas reglas. Podemos decir en líneas generales que nos dice que las autoridades y los jueces de los estados parte están obligados a interpretar y aplicar el derecho extranjero como lo harían los jueces del estado cuyo derecho es aplicable, sin perjuicio del derecho de las partes de alegar y probar la existencia y el contenido de la ley extranjera invocada. Como podemos ver, establece las mismas reglas, tanto la CIDIP 2 como nuestro artículo 2595, inciso A,
del Código Civil y Comercial de la Nación, y aquí encontramos una armonización en cuanto a la fuente interna, artículo 2595, y artículo 2 de la mencionada CIDIP de Derecho Internacional Privado de Montevideo de 1979. En el próximo video vamos a estar viendo lo que es el artículo 2595, inciso B, covigencia simultánea y vigencia sucesiva. Recuerden entonces, el artículo es 2595, inciso A, inciso B, inciso C. Este artículo 2595, inciso A, del Código Civil y Comercial de la Nación, recepta la teoría del uso jurídico. Nos hace referencia al tratamiento procesal del derecho extranjero, en el primer párrafo, como les dije. Le otorga a la norma de conflicto carácter imperativo. Toma la teoría del uso jurídico, que consiste en imitar la probable sentencia del juez cuyo derecho resulta aplicable. Estamos hablando del juez extranjero. Y si el contenido del derecho extranjero no puede ser establecido, el juez aplica el derecho argentino. Y la CIDIP 2 sobre normas generales de derecho internacional privado, en el artículo 2, recepta las mismas reglas. Luego vamos a ver, como les dije, artículo 2595, inciso B, covigencia simultánea y vigencia sucesiva. Vamos a estar citando el caso Lidia Olga Gallas Pérez. Y por último, vamos a ver el inciso C de este artículo, el método analítico analógico y sintético judicial. Y también vamos a estar hablando de la CIDIP 2 sobre normas generales en su artículo 9. Así que nos vemos en el próximo video número 2.